dejar grabar. Vamos a compartir pantalla con el libro de física. Bien, el libro de física que se ve más o menos así. No estoy seguro si es que se lo alcanzaron a entregar a ustedes, pero el libro de física ahora es de primer y segundo medio. Condensaron bastante la manera en que se entregan los contenidos y ahora el libro de física es de primer y segundo medio. El libro de matemáticas también lo juntaron en un libro de tercer y cuarto medio. Hicieron varias cosas interesantes con eso. Entonces vamos a ocultar estas cosas un poquito. Ya, no, eso no. Ya, no. Ya. Entonces, la unidad que nos compete ahora, y es lo que vamos a estudiar gran parte de estos meses en física, es movimientos. ¿De qué manera se describen los movimientos? Entonces, una de las preguntas que se hace para motivar esto es ¿cómo te puedes dar cuenta que un cuerpo se mueve? ¿Cómo saben que, por ejemplo, yo ahora estoy moviendo la cabeza? Bueno, intento empezar en una pregunta, en una respuesta un poco más profunda porque lo estamos viendo. Bien, pero ahora ustedes también me están viendo y mi cabeza está quieta. ¿Qué diferencia que mi cabeza en este momento esté quieta o que en este momento esté moviéndose? ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes? Respondan en el chat. En medida que vayan llegando las respuestas yo las voy a leer y las podemos comentar. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta que un cuerpo se mueve? Lo vamos a anotar acá también. Entonces hay varios temas dentro de este... ahí me llegaron las respuestas. Sí, pero me refiero a cómo ustedes saben que mi cabeza se está moviendo. ¿Cómo pueden cuantificar eso? Bien, excelente. Carolina tiene la respuesta. Ignacia, está bien también el cerebro manda una señal al cuello para que el cuerpo se mueva. Lo que pasa es que cuando se mueve se cambia de posición. Y ahí la clave de eso. Bien, entonces vamos a repasar algunos de los temas que están acá en el libro que nos van a llevar a aclarar ese tema. Bien. Entonces, aquí hay una secuencia de imágenes que me gustaría que analicen. Felipe se encuentra detenido con respecto a la calle y observa que viene el autobús. Fíjense que aquí dice detenido respecto de la calle. No es solamente que está quieto, sino que se da una referencia. Y eso va a ser muy importante después. Entonces acá dice, después, al subirse, el autobús se pone en movimiento nuevamente respecto de la calle. Después Felipe se encuentra en reposo respecto a una amiga que camina por el pasillo del autobús. ¿Qué página es esta? Esta es la página 131, creo. 130. Bien. Imagen número 3. Al mirar por la ventana, observa un automóvil que se mueve respecto de la calle, sin embargo, parece estar detenido respecto al autobús. O sea, fíjense, ustedes van en el bus y al mismo tiempo va un auto al lado de ustedes y ambos vehículos van a la misma rapidez. Entonces, si ustedes miran al auto, el auto parece estar quieto. Pero, ¿el auto está quieto o no? No, porque se está moviendo. Pero con respecto a cómo se ve desde el bus, el auto está quieto. Y eso se resuelve al final porque al descender del autobús, el punto de vista de Felipe cambia y lo ve alejarse respecto de la calle, respecto a donde está él. Bien, entonces aquí hay concepto de movimiento, que como ya vimos era cambio de posición y además reposo, que quiere decir que un cuerpo no cambia su posición desde un cierto punto de vista. Bien, entonces por ejemplo aquí dice, ¿es posible afirmar que Felipe está en reposo dentro del autobús? Y pide explicar. Entonces, dentro del autobús, por ejemplo, ustedes van en micro, van en auto, en cualquier vehículo del colegio, y ustedes sientan, ¿están quietos en realidad o se están moviendo? Porque, por ejemplo, para una persona que va también sentada dentro del vehículo, ustedes no se están moviendo, no están cambiando su posición. Pero, sin embargo, por una persona que está fuera del vehículo, ustedes sí están cambiando su posición. Entonces, esto es parte de una idea en física un concepto, perdón, que se llama la relatividad del movimiento, que de hecho después lleva a relatividad especial y relatividad general, pero eso no lo vamos a ver. Bien.
¿Por qué el automóvil parece estar detenido respecto al autobús? Es por lo que había explicado recién, es porque ambos, el automóvil y el autobús, van a la misma rapidez, van con la misma rapidez y la misma velocidad, entonces su cambio de posición es el mismo y por lo tanto no hay un cambio de posición relativo al otro. Veamos. Gonzalo dice, sí, en relieve en el pavimento, el otro se pega un saltito y el pasajero también. Sí, también pasa eso. Eso es parte de inercia que lo vamos a ver más adelante cuando estudiamos leyes de Newton. Bien, entonces todo esto plantea la idea de un sistema de referencia, que es este punto de vista del que estábamos hablando antes. Bien, entonces, les leo desde acá. Cada vez que buscamos una dirección en una ciudad, necesitamos al menos un punto de referencia, y es un lugar desde donde se determina la posición de un cuerpo. Un sistema de referencia es un objeto que posee una forma relativamente estable, idealmente un sólido, que se emplea para referirse al movimiento de otros objetos. Bien, por ejemplo, delante de mí está el notebook, a mi lado está la mesa, a la izquierda, a la derecha está la ventana y detrás de mí está la muralla. Pero si yo me pongo en otro lado, pueden cambiar las cosas. Puede que enfrente de mí esté la muralla, que a mi izquierda esté la ventana y a la derecha esté la mesa. Que eso pasaría si yo me giro así. Si yo me giro así, tengo enfrente la muralla, a mi derecha tengo la mesa y a mi izquierda tengo la mesa, que es al revés de este caso. Bien, entonces el sistema de referencia que ustedes pueden usar es, por ejemplo, su sistema de referencia personal o pueden usar algún otro. Que ese es el punto de partida o el punto de vista, ¿bien? Y desde ahí se construye otro sistema que se llama sistema de coordenadas, que como dice acá, es un eje o sistema de ejes asociados con el propósito de especificar posiciones de objetos por medio de coordenadas, tal como lo analizaremos a continuación. Entonces, un sistema de referencia es un punto, si lo quieren pensar así, es el mapa o la grilla que se forma alrededor, que por lo general se representa con un eje, como lo hemos hecho con los ejes cartesianos, con los ejes X y Y, con la diferencia de que aquí hay tres tipos. Primero, de una dimensión, y como pueden imaginarse, también tenemos de 2 y 3 dimensiones, pero vamos a partir con el de una dimensión. El de una dimensión es equivalente a la recta numérica y es útil para describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra sobre una línea recta. Consta solamente de un eje horizontal que vamos a llamar X y de un origen que llamamos 0. Y si aquí ustedes pueden ver, si yo corro todas estas cosas, el X, el eje horizontal está medido en metros y parte desde aquí desde el 0 y tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros positivos hacia la derecha y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 metros negativos hacia la izquierda. Aunque no haya distancias negativas, todas las distancias van a ser positivas, o puede ser distancia cero, las posiciones sí pueden ser negativas. Que eso de hecho está explorado en una de las clases que les subí, que son las de 27 de marzo y 3 de abril, que vamos a ver en un ratito más. Bien, el de 2 dimensiones es empleado para describir la posición o movimiento de un cuerpo que se encuentra en un plano. Este es equivalente, muy parecido, perdón, al plano de los ejes cartesianos. Consta de 2 ejes, el eje X, el eje Y y el punto de referencia, 0, 0. Entonces aquí ustedes pueden moverse en los 2 ejes. Por lo general, movimientos que no son necesariamente rectilíneos los podemos analizar ahí, como vemos aquí está el ejemplo de una patinadora. Y finalmente tenemos de 3 dimensiones, donde consta de 3 coordenados X, Y y Z. Esas son las tres dimensiones espaciales que tenemos en el mundo. No existen sistemas de 4 dimensiones que puedan verse así de bien, ¿okay? Porque no tenemos 4 dimensiones para movernos. Podemos movernos adelante hacia atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y cualquier otro movimiento es una combinación de esos tres. Por ejemplo, en diagonal es un poquito adelante, un poquito para el lado y un poquito para arriba. Bien, en el curso vamos a usar por lo general, solamente sistemas de coordenadas de una dimensión, porque vamos a estudiar solamente movimientos rectilíneos en este parte del curso. Bien, en tercero medio, si es que ustedes tienen física en tercero medio, probablemente podamos analizar sistemas de ejes de coordenadas de 2 dimensiones, y eso también va a pasar en la universidad, de 2 y de 3 dimensiones. Bien, ¿qué parámetros se usan para describir el movimiento? Como habíamos visto recién, movimiento es un cambio de posición, entonces el más importante es la posición. Y la posición es la ubicación de un cuerpo con respecto al eje de sistemas coordenados y el punto de origen de ese eje, perdón, al punto de referencia. Bien, leamos entonces.
La posición de un cuerpo aporta información respecto de su distancia al punto de referencia y de su orientación y sentido en el caso de que se mueva. Por lo mismo, la posición es una magnitud vectorial. No es solamente un número, sino que también apunta hacia algún lugar. Por eso es que tenemos positivos y negativos, porque alguien que está típicamente a la derecha del origen va a tener posición positiva, como está acá. La posición del segundo ciclista es 3 metros, 3 positivos, porque está hacia un lado. Mientras que la posición del ciclista, en este caso, es -2, porque está hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, la posición es una magnitud vectorial y los vectores, como ustedes los deben haber visto en séptimo o octavo, no me acuerdo, además de un valor numérico, requieren de una dirección y un sentido. Pero esto se facilita en estos casos porque estamos hablando de solamente una dimensión. Así que tienen que considerar positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. ¿Está claro hasta el momento? Vamos a continuar con otro parámetro, perdón, que es la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, imagínense en este caso. Para ir del punto A al punto B, una joven emplea dos caminos diferentes. El camino azul y el camino rojo. Bien, ¿cuál creen ustedes que es más largo? ¿El camino azul o el camino rojo? Por lo que se ve al menos en el dibujo. Bien, el primer trayecto, que es el azul, camina desde su derecha hasta llegar al punto B, hasta acá. Mientras que en el segundo trayecto recorre desde su izquierda hasta llegar al punto B. Ambos caminos tienen la misma posición inicial y la misma posición final. Posición inicial y posición final. Entonces, hay dos cantidades relevantes acá. Una es la distancia recorrida, que es cuánto efectivamente recorre el trayecto, o sea, la longitud del trayecto. Y luego el desplazamiento es el cambio de posición independiente de la distancia recorrida. Puedo subir un poco para sacar una foto hasta acá. Déjame darle también un poco menos de zoom. Ahí sí. De todas maneras, recuerden que yo las clases las grabo y las subo a YouTube la lista de reproducción, que creo que se las mandé al correo, y de todas maneras se las voy a mandar hoy nuevamente en la tarde. Pueden ver todas mis clases grabadas, están ordenadas por curso. ¿Ok? Así que ahí después las pueden ver cuantas veces quieran. Y pueden dejar comentarios también en caso de que no entiendan algo y yo los voy a responder. ¿Ok? Entonces, explico nuevamente. Una joven aquí parte del punto A y hace este recorrido dos veces hasta llegar al punto B, una por el camino azul y otra por el camino rojo, pero en ambos casos va del punto A al punto B. Entonces, en ambos casos, dado que los caminos son distintos, la distancia recorrida puede que sea distinta también, porque la distancia recorrida es la longitud del trayecto. Y un perdón, estaba leyendo. Y un camino puede ser más largo que el otro. Un momento que su compañera quería ponerlo ahí. ¿Qué página es esta? Esta es la página 132. Estamos en la página 132. Hasta el momento. Bien. Entonces, llegamos en ambos casos, en el camino hacia el camino rojo, llegamos del punto A al punto B. Y en ambos decimos que el desplazamiento es el mismo. Y el desplazamiento, que se simboliza de esta manera, ya les voy a explicar por qué, es el cambio de posición independiente de la distancia de recorrido. Valeria dice, no tengo el libro, no hay problema. Yo lo puse en una carpeta de Google Drive y se los voy a compartir también. De hecho, se los había compartido varias veces en todas las guías, por ejemplo, en esta que está acá. Sí, hay páginas del libro 129 a 134 y aquí salía el vínculo a la carpeta de Google Drive para que ustedes puedan descargar el libro en formato digital. De todas maneras, creo que ya llegaron, van a poder, si lo están entregando. Tienen que pedirlo. Josué y Elena dice ahí, lo están entregando en básica ayer. Pero creo que eso fue solamente gente que le pidió que los habían dejado en el colegio. Tengo que averiguar bien eso, ¿ok? Eso, pregúntale al profe César, él tiene más información porque los profes jefes no lo han dado. Entonces, ¿por qué usamos este símbolo? Porque la posición, dado que el eje este se llama X, la posición se representa con un X y una flechita, y se representa con una flechita porque es una magnitud vectorial. Y las magnitudes vectoriales
están, o se representan por lo general por una flecha porque los vectores se pueden representar con una flecha, porque tienen una magnitud, que es el largo de la flecha, y una dirección y sentido, que es hacia dónde apunta el vector. Claudia dice, profe, hola, hola Claudia, estamos repasando materia de física. Esto no es materia nueva, es lo que yo les había mandado en las clases del 26 de marzo y 3 de abril en, por webclass. Bien, entonces, el desplazamiento es el cambio de posición. Por lo tanto, por eso aparece la X con flechita. Y aparte aparece ese triángulo grande, que ese triángulo grande es una letra delta griega mayúscula. Esta delta griega mayúscula, letra griega delta mayúscula, no sé si lo estoy escribiendo bien, mayúscula, mayúscula. Y esa letra griega delta mayúscula es de la que después en el abecedario occidental se transformó en D. Como diferencia, se escribe con D, usamos delta para hablar de la diferencia de algo, del cambio de algo. En este caso, la diferencia de la posición. Y el desplazamiento, como ustedes pueden ver, que es la flecha verde, es el cambio de posición independiente de la distancia recorrida. ¿Ok? Ustedes pueden haberse dado una vuelta muy larga, pero siempre y cuando partan desde este punto hasta este punto, el desplazamiento es el mismo. Porque lo que cuenta es cuánto cambia su posición desde el inicio hasta el final, no la vuelta que se hayan dado. Entonces ahora podemos hablar de diferencias entre rapidez y velocidad. ¿Bien? Acá podemos ver, una persona va desde A hasta B por el camino señalado, tardando 5 minutos en hacerlo. Entonces parte de A, del lado donde están los jueguitos en la plaza, camina 60 metros hasta llegar a la vereda. Una vez en la vereda camina 30 metros y cruza la calle, llega a esta esquina y después camina 60 metros nuevamente y va desde acá hasta el punto B. ¿Cuál fue la distancia que recorrió? Ese es el primer punto que tenemos que resolver. La distancia que recorrió es el largo de todo el camino, y en este caso lo que tenemos que hacer es sumar 60 más 30 más 60. ¿Eso cuánto da? Ustedes pueden responderlo en el chat. Bien. Pero, por otro lado, nos preguntan cuál fue su desplazamiento. Bien, Gonzalo Benjamín, excelente. 150. ¿150 qué? 150 metros. No olviden que eso también es importante en física. Luego nos preguntan cuál fue su desplazamiento. El desplazamiento, si es que vamos a la definición, es el cambio de posición independiente de la distancia recorrida. O sea, es cuánta distancia hay desde el punto de origen hasta el punto final. Y eso va a ser más o menos que 150. Si ustedes consideran una línea recta desde la A hasta el B. Vamos a ver si es que podemos dibujarla y a ustedes les aparece. Entonces yo aquí voy a intentar dibujar una línea recta. Dibujar en color celeste. Eso no es para nada una línea recta. Ahora sí. Bien. ¿Aparece la flecha que estoy dibujando? Acabo de dibujar una flecha en color celeste. A ver, por favor, que haya aparecido. Cómo detesto este programa. Ya. En fin. Desde el punto A hasta el punto B, para calcular el desplazamiento hay que dibujar una línea recta, sin todos los desvíos que ocurrieron acá. Bien. Sí, si es que alguien quiere intentar hacerlo, veamos si es que les sale. Entonces, ¿cuál fue su desplazamiento? Es el largo de la línea recta que une el A con B. Si es que ustedes quieren calcular eso, lo pueden hacer con el teorema de Pitágoras. Lo que van a descubrir es que el valor de eso es menor a la distancia recorrida. Y de hecho, ustedes pueden encontrar en algún punto algún teorema que dice que el desplazamiento es siempre menor o igual a la distancia recorrida, porque el desplazamiento es siempre una línea recta. Y es muy poco común, y hay hartas flechas dibujadas, bien. Muy poco común que los desplazamientos sean siempre en línea recta. Entonces, esta línea recta, de hecho, tiene un valor que sería, por el teorema de Pitágoras, 12, 3.
Claro, sería la raíz de algún número más o menos grande. Pero son menos de los 150 metros que están calculados ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor? Ahora voy a borrar esto porque vamos a avanzar. Eso y borrar las anotaciones. Borrar todas. Ya. Lo siento, profe, tengo pésimo pulso. Sí, yo también. No es nada grave. Bien. Entonces, es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos representa algo distinto. ¿Ok? La rapidez media da cuenta que tan deprisa se mueve un objeto y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces, ahí ustedes usan la distancia, que es el largo del camino recorrido, la distancia recorrida, que sería en este caso toda la línea curva, independiente de que elijan la roja o la azul. En este caso sería la línea roja de acá, todo el camino recorrido, y se divide por cuánto tiempo se demora. Mientras que también en física definimos la velocidad, en la que se usa el desplazamiento. La velocidad de un cuerpo entonces corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, como este desplazamiento es el cálculo, es el cambio de posición directo por acá, la velocidad por lo general va a ser menor a la rapidez porque el desplazamiento solamente es en línea recta y es el cambio de posición, no es el camino que ustedes llevaron efectivamente, mientras que la rapidez es toma en cuenta todo el trayecto que tuvieron, y eso puede ser una línea curva muy grande, como ustedes lo prefieran. ¿Ok? Es importante nuevamente, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar, que eso va a ser de suma importancia cuando estemos estudiando algunos movimientos en tercero medio. Bien, vamos a tener que estudiar también la relatividad del movimiento, que esto tiene que ver con el ejercicio que estaba antes en el libro, que es el ejercicio del autobús, la persona que va en el autobús, perdón. La micro, en realidad, no sé por qué he dicho autobús también. Debe ser porque dice autobús ahí, pero todo el mundo aquí usa micro. Bien, entonces, hay un ejemplo clásico que dice que es una pareja de jugadores de ping-pong dentro de un tren. Aquí hay otro ejemplo. Dice, un objeto, perdón, es soltado desde el mástil de un barco en movimiento. Entonces, el barco se mueve hacia adelante en esa dirección, hacia donde está volando esta gaviota acá, hacia donde apunta la punta del barco, tal como se representa a continuación. Entonces, desde el barco, la persona que lo bota ve que cae en línea recta hacia abajo. Un observador del interior del barco vería que al caer el objeto describe una trayectoria recta, como si el barco estuviera en reposo. Pero dado que su sistema de referencia se está moviendo con respecto a otro, un observador que está en el muelle vería que al caer el objeto describe una trayectoria curva, porque el barco además se va moviendo. Entonces tiene el movimiento del objeto que va cayendo y eso se le suma el movimiento del barco. Ahora ustedes pueden imaginarse el otro ejemplo que yo les había dado, que es el ejemplo del partido de ping-pong que se está jugando en un tren en movimiento. Imagínense qué es lo que pasa, porque la pelota va a ir y volver, ir y volver, ir y volver dentro del tren, pero aparte si el tren se va moviendo y una persona fuera del tren sigue el movimiento de la pelota, pueden pasar varias cosas interesantes. Busquen ustedes algunos ejemplos más. Entonces, eso implica que el movimiento es relativo con respecto al sistema de referencia que escojamos. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de la micro con el auto que teníamos antes. Una micro y un auto que van a la misma rapidez, a la misma velocidad hacia adelante, no ven que se mueven uno con respecto al otro, pero una persona afuera ve que ambos están en movimiento. Entonces, dependiendo de qué sistema de referencia escojamos, va a cambiar nuestro punto de referencia y por lo tanto va a cambiar cómo es el movimiento que vamos a ver de los objetos. Bien, a partir de eso entonces es posible comprender que ciertos conceptos como el reposo solo son válidos en determinados contextos, ya que un cuerpo puede estar en movimiento respecto a un sistema de referencia y a la vez en reposo respecto de otro. Por ejemplo, yo en este momento, ¿ustedes creen que estoy quieto? Respondan en el chat. Y Claudia ya dice, sí. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en un planeta y ese planeta está girando. Bien,
ese planeta está girando con respecto a su eje. Así que, por ejemplo, en el punto de vista del Sol, que ve a la Tierra girar y además ve a la Tierra moverse con respecto a su eje, no hay ningún punto en la Tierra que esté completamente quieto. Entonces Tomás muy bien dice ahí, depende del punto de referencia. Como ustedes me ven, sí, efectivamente yo estoy quieto. O todas las personas que van dentro de un avión, si es que todas están sentadas, todas están quietas con respecto a unas de otras. Pero ese avión se está moviendo para mantenerse volando. Entonces una persona en la Tierra ve que las personas dentro de ese avión efectivamente se están moviendo. Así que depende del punto de vista. El reposo depende del punto de vista y también eh, las velocidades dependen del punto de vista. Entonces imagínense que ustedes van caminando en una cinta transportadora gigante. ¿Bien? Una cinta transportadora como las que hay en las fábricas, o si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de estar en un aeropuerto muy grande. Hay en algunos aeropuertos muy grandes que tienen cintas transportadoras para llevar a la gente que va con maleta. En estos casos ocurre una relatividad de velocidades, que es lo que vamos a ver acá en un momento. Antes de eso, Vicente de la Barra dice, si uno está en el aire, igual se considera que está en movimiento. Depende. Depende con qué. Si es que estás cayendo, por ejemplo, sí hay movimiento, porque alguien que está en la Tierra va a ver que tú estás cada vez más cerca de la Tierra. Bien, no, el movimiento no se define con respecto al piso de alguna manera o a algún cuerpo sólido. Bien, entonces, imagínense que ustedes están en una cinta transportadora y caminan encima de esa cinta transportadora en la misma dirección en la que se mueve la cinta. Entonces, alguien que está afuera va a ver que ustedes se mueven a su velocidad normal de caminada y a eso hay que sumarle la velocidad a la que se mueve la cinta. Y al revés, si es que ustedes caminan en el sentido opuesto al que avanza la cinta, puede que para una persona que está afuera no avancen e incluso retrocedan si es que la cinta va más rápida que ustedes. Entonces, esas situaciones se tienen que analizar con este concepto que es relatividad del movimiento, que les leo un poco de historia acá. La relatividad del movimiento fue estudiada y presentada por primera vez en forma explícita por Galileo Galilei, que incluía la fórmula de abajo, que de hecho estas se llaman transformaciones de Galileo. La relatividad de Galileo poco tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, que ayuda a sentar las bases un poco y se le da ese mismo nombre, pero no es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si un sistema se mueve con respecto a otro, su velocidad relativa se determina con esta fórmula que está acá, que a mí no me gusta del todo, porque puede ser un poco oscura y a mí me gustaría que ustedes analizaran cada situación como la que acaba de pasar. Ver qué pasa si en las dos velocidades que estoy considerando van en la misma dirección o si van en direcciones opuestas. Entonces, en un caso se van a sumar y en otro caso se van a restar. Pero si es que quieren analizar esto un poco más en detalle, lo pueden hacer. Vean que aquí tenemos dos sistemas. El sistema A en blanco y el sistema B en rojo. El sistema A se mueve con una velocidad que aquí dice A/B, y eso va a ser igual a la velocidad del sistema A, que es el que se está moviendo, menos la velocidad del sistema B, que en este caso está quieto. Entonces, esa es la relatividad del movimiento y se ve, claro, en muchos casos, en los casos que yo les había mencionado de una persona caminando en una cinta transportadora o corriendo arriba de un bus, como ustedes lo prefieren. Entonces, en todo momento en que hay un cuerpo que se mueve encima de otro cuerpo que se mueve, vamos a tener estos casos de relatividad del movimiento. Bien, dudas con respecto a eso las pueden preguntar ahora porque vamos a pasar rápidamente al siguiente tema, que vamos a terminar, por cierto, el repaso la próxima semana. Una de las cosas entonces que vamos a estudiar en física este año es un movimiento en particular, el movimiento rectilíneo. Bien, entonces vamos a estudiar el caso de estas personas que van corriendo. Para comprender los conceptos y recordar también los conceptos de velocidad y rapidez, observa la imagen y lee los textos asociados. La rapidez de la deportista en un instante determinado corresponde a la rapidez instantánea. Bien, que ya sabemos cómo estudiábamos el concepto de rapidez. Por otro lado, su velocidad instantánea corresponde al cambio de posición que experimenta en un instante, que en este caso son los mismos porque van en línea recta. Bien. Sin embargo, cuando un cuerpo describe una trayectoria curva, el vector velocidad instantánea cambia un poco. A la distancia recorrida por la deportista, por unidad de tiempo se le denomina rapidez media, y en cambio la velocidad media de ahí entra información respecto a qué tan deprisa cambia su posición. Entonces acá
en una línea curva, la velocidad y la rapidez no son exactamente lo mismo, porque aquí la distancia, si bien no tiene la información de hacia dónde se está moviendo, la posición sí la tiene. Y como la velocidad mide el cambio de posición, que es el cambio vectorial, la distancia, la rapidez y la velocidad en este caso no van a ser lo mismo. En el caso del movimiento rectilíneo es más o menos lo mismo, así que lo podemos usar de la misma manera. Ahora vamos a pasar entonces al movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que está descrito en la guía del día 3 de abril, perdón. Y está complementado con la información de la página 138. En donde comenzamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Un ejemplo de esto, para caracterizarlo. Un ciclista se mueve en línea recta y sin cambiar el sentido de su movimiento, de tal manera que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Tiene velocidad y además rapidez constante. Dado que esto pasa, podemos tratar las dos de manera equivalente. Cuando esto sucede, decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme. Vamos a analizar este tipo de movimiento, ¿bien? Entonces, la posición x igual 0 es el punto de referencia. O sea, en el punto 0, en el momento 0, perdón, está en el punto 0. Por cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 metros. Entonces, su velocidad decimos que es 6 metros por segundo, porque en un segundo recorre 6 metros. Entonces, después de, como podemos ver aquí en blanco, en letra blanca está el tiempo, y en el óvalo blanco está la distancia. Entonces, 0 segundos, 0 metros. 1 segundo, 6 metros. 2 segundos, 12 metros. 3 segundos, 18 metros. Así. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cómo representamos esto gráficamente? En este caso tenemos una línea recta, porque vemos 0, 0, 1, 6, 2, 12, 3, 18, que son los puntos que teníamos antes. Gráficamente, entonces, un movimiento rectilíneo uniforme, que corresponde a un movimiento en línea recta donde la rapidez no cambia, por ejemplo, andando en bicicleta en una ciclovía y no tienen que frenar, ni acelerar mucho, ni nada de eso, o salir a trotar, o correr en línea recta, o un auto en la carretera, hay un montón de ejemplos que ustedes pueden pensar, se representan de esta manera. Y si ustedes grafican la posición en función del tiempo, les va a dar una línea recta, que es una función lineal. Para graficar la situación, entonces, tenemos que unir todos los puntos y esos puntos dan una línea recta. Ponemos en el eje horizontal, en el eje X el tiempo y en el eje vertical la posición. Y la pendiente de esta recta, que ustedes deben recordar cómo se mide la pendiente de una recta, es equivalente a la velocidad del ciclista. Bien, el cambio en X, en este caso es 6, el cambio en tiempo es 1, y la división de estas dos cosas nos da la pendiente de la recta. Bien, entonces, esta conclusión yo creo que es muy importante, que en un movimiento rectilíneo uniforme, si ustedes grafican la posición en función del tiempo, les va a dar una línea recta que pasa por el origen, por lo general, y la pendiente va a ser igual a la velocidad o la rapidez, porque en este caso son iguales, del cuerpo que se está moviendo, que en este caso es una ciclista. Y como la velocidad es constante, si es que hacemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo, nos va a salir algo súper fome, que es una línea recta. Bien, porque no cambia en función del tiempo. Va a haber casos en que la velocidad va a cambiar en función del tiempo, pero no la vamos a estudiar todavía. Bien. Y en este caso, la distancia recorrida en esos 3 segundos la podemos encontrar por el área que está debajo de esta línea recta. Si se fijan, es un rectángulo de base 3 y altura 6. Y 6 por 3 es 18, que son los 18 metros que equivalen a la distancia que he recorrido en 3 segundos. Esto lo vamos a complementar la próxima clase con ejercicios un poco más interesantes que esto. ¿Bien? Y para cerrar, para que tengan una idea de qué es, y la próxima semana nos sea un concepto completamente nuevo, cómo se puede determinar la posición del cuerpo en un instante determinado. La velocidad es igual al cambio de posición, que es posición final menos posición inicial, dividido en un intervalo de tiempo, que es esta fracción de acá. Este delta, ya habíamos dicho que era diferencia, que es la posición final menos la posición inicial. Si pasamos el cambio de tiempo multiplicando, y esta posición inicial la pasamos que está sumando restando, nos va a quedar esto de acá,
que lo podemos simplificar y ustedes lo pueden pensar sin las flechitas, porque es una línea recta solamente, así que no tienen que preocuparse por eso. Les va a dar que la posición en cualquier momento de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Que eso es lo que está expresado en esta formulita de acá también, que está en la clase del día 3 de abril. Si es que quieren buscarla y repasarla, es esta de acá. Bien, que es la que llamamos ecuación de itinerario porque nos va a dar cómo es que se va moviendo el cuerpo en función del tiempo. Bien, esto sé que suena súper abstracto, pero en la próxima clase, cuando lo veamos con un ejemplo un poco más concreto, va a quedar mucho más claro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Para la siguiente clase, ustedes revisen esto e intenten entender la situación, qué es lo que está ocurriendo, cómo es que lo transformamos en un gráfico y cómo es que esto nos permite, esta ecuación de itinerario, nos permite hacer predicciones sobre cómo se van a mover los cuerpos que están en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, jóvenes, dudas hasta el momento, escríbelas en el chat o pidan levantar la mano. ¿Eso, profe, está en webclass o no? Sí, esto está en webclass y también está la carpeta de Google Drive. Yo les voy a compartir el link de eso porque ahí también tengo que poner el documento que estamos usando en matemática, que no lo estoy escribiendo en Google Docs, sino que está aparte, así que se los tengo que compartir. Bien. También está, tampoco está en webclass, perdón, el libro que yo les dije que está en una carpeta de Google Drive, que de hecho se ve más o menos así. Donde están todos los libros de los cursos en los que yo hago clases. Bueno, no hago clases de filosofía, pero lo puse ahí porque el profe me pide que lo compartiera. Y el link de este yo también creo que se los compartí de todas maneras. Cuando suba los videos y suba esto, se los voy a compartir. Bien, que eso va a ser hoy antes del almuerzo. No va a ser inmediatamente ahora porque entro en cuarentena, así que tengo que ir a la feria. Bien. Es jóvenes. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero que les hayan quedado claros varios de los conceptos importantes que vimos ahora. Recuerden que esto está grabado, así que pueden ver la clase nuevamente en YouTube cuando la suba en un rato más. Si es que no quieren preguntar sus dudas en este momento, los pueden hacer después por mail o en los comentarios. Y muy importante, a medida que se vayan yendo, despídanse, porque así el programa que yo escribí, que toma la asistencia automáticamente en base al chat, les va a dejar presentes. ¿Ok? Si es que no quedan presentes, no sé qué va a pasar, algo malo seguramente va a pasar. Así que mejor despídense. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el lunes.